Bueno, hoy comenzamos con el tema de hecho social y de anomia. ¿Se acuerdan que la clase pasada habíamos visto un cuadro compartido de autores relacionados con la Fundación de Sociología, que son Comte, Durkheim, Weber y Marx, que Weber lo vamos a retomar en 2 semanas, por si en la planificación habíamos puesto el 21 de septiembre luego de clases, pero como ese día de la estudiante y del estudiante, bueno, solamente vamos a subir al foro algunos videos seguramente, porque ya no va a haber videoconferencia, así que ese tema lo vamos a ver en 2 semanas. Así que bueno, vamos a empezar. Vamos a comenzar, primero sí. con Durkheim. Vos le vas mostrando, bueno. Sí. Ustedes, lo que les queríamos comentar, que es muy importante tener en cuenta, con el tema de las teorías, porque las teorías, a nosotros, estas teorías están contextualizadas en el momento de surgimiento de la sociología. Ustedes habrán escuchado ya en su momento, en uno de los audios, cuando yo les hablaba del surgimiento de la sociología con Augusto Comte, que es el padre fundador de la sociología, y que tiene algunos conceptos precisos. ¿Cuál es el concepto de la sociología para Comte? Augusto Comte es quien le dijo, a esta ciencia le vamos a poner el nombre de sociología, la ciencia de la totalidad. Una ciencia que el concepto, ¿para qué nos sirve la teoría sociológica? Para poder entender el momento histórico que se está viviendo. Y ellos escribieron en el momento histórico muy particular, donde tenemos dos grandes ejes como cambio de la sociedad, que fue la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Comte fue un pensador y dijo, esta sociedad hay que ver qué es lo que está pasando. Como en un momento de cambio, una de las cosas que le preocupó a Comte es buscar el orden, ordenar la sociedad en el caos. Bueno, miren ustedes lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Nosotros estamos, después de este contexto de pandemia, van a surgir otras tantas teorías sociológicas. Pero otro pensador muy importante es Durkheim, que ustedes lo están viendo en este momento, donde estamos planteando cuáles son los conceptos centrales que tiene Durkheim en su pensamiento. Y Durkheim, bueno, lo tenemos aquí, es que él toma para analizar la sociedad, igual que Comte, el modelo de las ciencias naturales. Porque en este momento, cuando surge la sociología, no había una ciencia ya, es una ciencia nueva la sociología, que tiene que buscar y pide herramientas y metodología a otra ciencia, que era una ciencia dura, como era la biología, la química. Entonces, ¿qué dicen ellos como pensador? Durkheim, ¿qué dice? Que la sociedad es organicista. ¿Por qué Durkheim decimos que es organicista? Porque él toma a la sociedad como si fuera un órgano, lo compara con el cuerpo humano. Entonces, ese cuerpo humano tiene distintos órganos con distintas funciones, y entonces él dice, la sociedad tiene una determinada organización, con determinadas funciones cada una de esas organizaciones, y tiene determinadas características. Por eso se dice que es un pensador de una mirada organicista. ¿Por qué? Porque quiere ver la sociedad organizada de una determinada manera, tomando el modelo de las ciencias naturales. Hoy podríamos criticar miles de cosas por haber tomado ese modelo, pero en el momento en que surgía la sociología fue la primera herramienta que ellos tuvieron como pensadores para decir, ¿con qué método voy a estudiar? Porque para que sea una ciencia, ustedes lo saben muy bien, toda ciencia tiene que tener un objeto de estudio y un método. En ese momento, con el surgimiento de la sociología, ¿qué fue lo que se tomó? Justamente el método de las ciencias naturales. Por eso el objetivo y el elemento fundamental son dos ejes para la metodología, la observación y la experimentación. Entonces, cuando nosotros vemos que esa mirada organicista de una sociedad organizada y tomando el método de la observación y la experimentación son ejes fundamentales para poder entender la sociedad. ¿Y cuál es el concepto que va a utilizar Durkheim? ¿Querés? Vemos algo anterior a ver si no lo entendieron, lo anterior, a ver. Ahí decimos que es una sociedad que es sobre todo una maquinaria organizada, cuyas partes contribuyen de distintas maneras al movimiento de la totalidad. Ese es el concepto organicista. Otra mirada importante que ellos no pudieron ver es que no hay conflicto de intereses
entre lo que poseen los medios de producción y los que no lo poseen. ¿Por qué? Contrario a lo que va a pensar Marx. Totalmente contrario a lo que dice Carlos Marx. ¿Por qué? Porque ellos dicen que es una sociedad, ¿por qué no hay conflicto? Porque la gente vendía la fuerza de trabajo en la unidad fabril, en las fábricas que estaban surgiendo en ese momento, y había personas que tenían los medios de producción, los dueños de lo que nosotros decimos hoy el capital de la empresa. Entonces, ese es un concepto totalmente distinto a lo que luego plantea Carlos Marx, porque ¿qué dice? Carlos va a decir justamente que hay conflictos de intereses entre los que venden la fuerza productiva, la fuerza de trabajo, y los que poseen el capital. Otro tema importante que es necesario hablar es el concepto de hecho social, que ahora lo vamos a ver, solidaridad, el concepto de solidaridad orgánica y mecánica. La solidaridad mecánica es como lo pusimos ahí entre paréntesis, sociedad feudal. ¿Por qué? Porque es la solidaridad que aparece en lo artesanal, en el ámbito familiar, en esa sociedad feudal donde en la familia se hacía todo, ¿no? La gente no se trasladaba a una fábrica. Pero la sociedad industrial es la que aparece justamente con esa solidaridad orgánica. ¿Por qué? Porque la sociedad industrial permite organizar y exige una división del trabajo. Entonces aparece una solidaridad orgánica. Por eso hay un tema muy importante de Durkheim, es la nueva división social del trabajo. Que esa nueva división social del trabajo que exige reglas y normativas para el funcionamiento de una moral en la sociedad, porque a Durkheim le importaba mucho el tema de la moral y de la educación. A Durkheim era un tema fundamental el tema de la educación y la disciplina dentro de la escuela. Él escribió libros muy importantes, aparte de las reglas del método sociológico, por ejemplo, Educar al Emilio, que era cómo había que educar a un chico en la nueva sociedad que se estaba organizando. Y a su vez esa sociedad que se estaba organizando exigía una división social del trabajo, que es uno de los libros que él escribió también, es que la división social del trabajo, donde justamente habla de esta solidaridad orgánica y mecánica. Y por último, como último tema, pusimos algo fundamental, que es el concepto de anomia, que ustedes en época de pandemia lo deben haber escuchado muchísimo, porque la anomia tenía que ver, él decía que las personas que no se podían adaptar a la sociedad, no solamente tenían un problema con el tema que él habla también del suicidio, sino que no se podían adaptar, que no cumplen con las normas, son anómicas. Miren qué tema, ¿no es cierto? Hoy más que nunca. ¿Por qué más que nunca? Porque ustedes saben que cumplir, por ejemplo, hasta la utilización del barbijo cuando salimos, porque nos cuesta y a la gente le cuesta cumplir con algunas normas que a veces son básicas, que son de la vida cotidiana. Pero el concepto de anomia, muchos conceptos sociológicos fueron utilizados ahora en tiempos de pandemia, pero la anomia es una sociedad donde hay ausencia de normas. ¿Y qué pasa cuando una sociedad tiene ausencia de norma? Justamente es ese concepto que él utiliza, que es una sociedad anómica. Nosotros tenemos ciertos problemas con el cumplimiento de las normas. Los argentinos en general somos más de discutirlas que de cumplirlas. Y yo siempre digo esto, miren, esto es un tema para discutirlo mucho y hablarlo. Uno las leyes a veces y las normas las tiene que cumplir y después las discutimos. ¿Por qué? Porque si no existe una sociedad totalmente desarticulada y una sociedad, como diría Durkheim, anómica. Esto es uno de los tantos conceptos. Ahora podemos ver, Matías, el concepto de hecho social, que es interesantísimo el concepto de lo que habla justamente en las reglas del método sociológico, el primer capítulo que dice, ¿qué es un hecho social? ¿Querés decirlo, Mati? Sí, básicamente que él plantea que si fuese un... A ver, si nosotros tomamos como hecho social, si ustedes lean el primer capítulo, o cuando lo lean, si tomáramos el tema de alimentarse, vestirse, de beber, ¿no? Se está ahí confundiendo la sociología, en realidad, que sería el punto de estudio, porque se parecía con la psicología o con la biología, ¿sí? Y esto está relacionado con lo que vimos de Vincent Marcos sobre las cuestiones culturales. Sí, lo que le importa a la sociología, quizás, las cuestiones, las construcciones culturales, de cómo
Por ejemplo, nosotros acá en Argentina quizás tomamos un té con galletitas y entonces unidos tomando un jugo con huevo revuelto, por ejemplo, ¿no? Entonces son las cuestiones culturales lo que va a cambiar. Porque sí va a analizar la sociología, no el hecho en sí de la alimentación. Entonces, hay características que este lo va a desarrollar y que están acá de alguna manera puestas en Ecuador, que son características fundamentales de nuestro sociedad. Porque acá estamos diciendo, ¿no es cierto? Como dice muy bien Matías, nosotros decimos que acá, ¿qué es lo que dice? Que son modos de actuar, pensar y sentir que existen fuera de conciencias individuales. ¿Por qué? Porque son hechos que se dan en conjunto. Y se le da el nombre para designar fenómenos que representan a la sociedad. ¿Por qué que representan a la sociedad? Porque ¿cuáles son esos hechos que nos representan no en lo individual, sino en el conjunto y en la totalidad o en lo colectivo? Y luego que lo que es importante, que esa forma de pensar, de actuar y de sentir de la persona, a nosotros nos dan justamente esta imagen de cómo podríamos decir nosotros que un hecho es realmente sociológico, porque existe este tema de lo que decimos de regularidad, que se da en forma constante esa acción social, ¿no es cierto? Ustedes me preguntarán, yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles podría ser un ejemplo de un hechos sociales hoy? A ver, ¿cuáles me podrían dar ustedes como ejemplo? Anímense a equivocarse. No importa, estamos para escucharlo. ¿Cómo? No te ¿Cuál fue la pregunta? ¿Un hecho social? Ejemplos de hechos sociales que podamos analizar sociológicamente. Yo por ahí pienso que lo viví cuando era más chica, lo que sucedió en el 2001, ¿no? Cuando la gente salió a la calle espontáneamente eh, esas noches en contra del gobierno y de todo lo que estaba pasando económicamente, socialmente, culturalmente. Bien. Fue un hecho trascendental. Bueno, entonces, es un hecho sociológicamente relevante, pero yo pregunto a todos ustedes, para seguir pensando, los movimientos que se van dando sociales en nuestra sociedad hoy, los movimientos sociales, ¿constituirían hechos sociales? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Hechos para ser analizados sociológicamente? Sí. Muy bien, ¿por qué? Muy bien. Porque tienen un objeto de estudio. Tienen un objeto de estudio, muy bien. ¿Qué más? Tienen elementos que son colectivos, tienen elementos coercitivos, porque es un elemento de un hecho social. Hay un cumplimiento en algunas cosas y son culturales, como dijo antes Matías. Hay cuestiones que son culturales dignas de ser analizadas. Ahora, yo les hago una pregunta. No sé si conocen el caso lamentable que pasó en la escuela 49 de Moreno. Ahí está. Pasó la explosión de una garrafa. ¿Saben del caso, no? Sí, que falleció Sandra y Rubén en Moreno. Bueno, ahora, sí. En función de algunas características que mencionamos, ese hecho puntual, ¿se puede categorizar como un hecho social? ¿Qué piensan? Anímense, acá estamos para Sí, también es un fenómeno social, sí. Sí, 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 es un hecho social. Digamos que en parte no. ¿Y por qué no? ¿Por qué no sería no? A ver, ¿por qué no? Porque es un hecho social y educativo que ocurrió, pero yo pregunto, ¿se da con regularidad eso en nuestra sociedad? No. Ay, No se da con regularidad, pero sí tiene un trasfondo de una dejadez en los edificios que se da en el cotidiano, ¿no? Que lo vemos, que no llega a la tragedia, pero que está latente. Muy bien, cuando nosotros hablamos de hechos sociales, en toda la sociedad aparecen cuestiones que son no regularizadas. O sea, si decimos hoy, por ejemplo, ¿qué tenemos muy internalizado hoy? El tema de los movimientos sociales, como muy bien dijo antes
quiero que fue María, no sé si fue María Alejandra, quién fue la que dijo que justamente los movimientos sociales eran dignos de ser analizados. ¿Por qué? Porque se dan regularmente, porque esos movimientos están organizados culturalmente, porque tienen elementos coercitivos, pero a su vez siguen existiendo, o el movimiento Evita, el movimiento de los barrios de pie, todos esos movimientos sociales son parte de la estructura social. Pero el fenómeno, como muy bien le dijo Matías, se lo dijo con doble intención. ¿Por qué? Porque no es algo común que explote una garrafa y mueran, desgraciadamente, 2 personas, que esto arruinó la vida de esas familias, de la educación, porque nuestra educación tiene que ser enaltecida, no tenemos que acordarnos por eso, pero lamentablemente es como dijiste muy bien vos, alguien dijo recién muy bien, es la dejadez. Fue la dejadez, la desidia, la desatención, en no pensar en miles de cosas, no solamente en la infraestructura, en todo, porque el hecho ese fue gravísimo, terrible fue para todos, fue un golpe durísimo, ni quiero pensarlo lo que son esas familias, más lo que sucede en un lugar periférico, donde tan necesaria es la escuela, ¿no es cierto? Fundamental. Pero bueno, esto es siempre interesante para reflexionar, no porque todos nos equivocamos, yo también, como socióloga y él como licenciada en administración, nosotros no tenemos la receta ni el saber, ¿eh? Podemos opinar, podemos Perdón, analizar. Sí, perdón que le interrumpa. sí. Un hecho social puede ser las manifestaciones espontáneas cada vez que Argentina gana una copa, por ejemplo. Eso es otro tema, porque eso tenemos, hay un tema cultural. Eso está más ligado a las cuestiones culturales, como dijo Matías, ¿me entendés? El tema del festejo y cómo son los festejos tiene que ver con cuestiones culturales, ¿me entendés? O sea, ¿quién es hoy, mucho más en este contexto de pandemia, pero ¿por qué? ¿Son dignos de ser analizados? Sí. Puede interesarle la sociología del deporte, por ejemplo, que nosotros cuando hablamos de sociología hablamos de lo macro sociológico y lo micro sociológico. Ustedes saben que hay estudios que especialmente son microsociológicos. Entonces, esos estudios microsociológicos, ¿qué se dedican? A estudiar, por ejemplo, el fenómeno del fútbol, cómo son las características y demás. Pero nosotros, desde la sociología, no lo tomamos, o sea, si a nosotros nos interesa, por ejemplo, yo tengo gente que conozco que se dedica, por ejemplo, a estudiar especialmente las características de qué sectores provienen los que boxean, ¿no es cierto? Esos son temas, pero son temáticas sociológicas y microsociológicas, no necesariamente hechos sociológicamente relevantes, aunque nadie lo duda que es un tema interesante para ser analizado. No sé si te contestó tu Tal vez más como un movimiento en masa. Exactamente, bueno, ahí está, muy bien lo que estás diciendo. Son movimientos más en masa. Y la masa pesa por su propia forma, como lo dice la definición, pero no siempre es eso un hecho social que nosotros, por ejemplo, ¿qué nos importa? Por ejemplo, un hecho social, sí, son el momento de las votaciones. Es interesantísimo analizar el tema de qué sucede con todas las elecciones, ¿entendés? Profe, entonces, Sí, 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 te escucho. hola. Hola, Sí, Facundo habla. Quería consultar algo. ¿Un hecho dale. social tiene que tener sí o sí una consecuencia? No, no necesariamente, porque los hechos se producen. Luego nosotros analizamos las consecuencias. Eso es interesante lo que pregunta Facundo. ¿Por qué? Porque eso es una de las cuestiones interesantes que a nosotros está muy relacionado con el concepto de anomia. Nosotros Claro, cuando porque no recién cumplimos, cuando contaban lo de Sandra y Rubén, yo pensaba qué pasó a partir de eso. Por ejemplo, en un voto o en las votaciones se ve una consecuencia, pero en ese caso que nombrábamos recién, en ese ejemplo, ¿qué cambió a partir de ahí? Casi nada. no, bueno, pero eso es otra cuestión. Esto es una cuestión para análisis sociopolítico, ¿me entendés, Exactamente. Facundo? Porque una cosa es, nosotros, por eso te digo que no necesariamente, porque vos me estás hablando, por ejemplo, de las elecciones, es interesantísimo desde las ciencias políticas ver cómo fue la estructura de la votación, podemos mirarlo desde muchos aspectos, la participación y luego desde ya cómo fueron las elecciones con los distintos partidos, ¿no es cierto? Luego veremos las consecuencias. Ese es otro tema. Yo te entiendo, Facundo, lo que planteás. Pero esto es para un análisis sociopolítico. Ahora, que es un tema interesante,
para analizarlo también desde lo que yo denomino la microsociología, o el análisis macro, en este caso es macrosociológico, ¿no es cierto? Porque es toda la estructura sociopolítica de nuestro país. Pero especialmente el hecho social, vamos a pensar que Durkheim lo escribe esto en el 1800, para explicar el concepto de sociología, cuáles son los hechos sociales que dice él, que no son ni psíquicos ni individuales, sino que son sociales. Lo que pasa es que trasladar el concepto de hecho social de Durkheim a hoy, y bueno, tenemos que hacerle algunas intervenciones nosotros, ¿me entendés? Y con respecto a lo de Sandra y Rubén, lo que sí se puede tomar como hecho social son aquellas manifestaciones que se hacen desde la comunidad educativa por mejoras edilicias, en este sentido, ¿no? Y lo que vos decías con respecto a las elecciones, estamos vinculados con otro concepto de sociología, que es el que explicamos la semana pasada, que es el contrato social de Rousseau. Entonces lo que hicimos antes de ayer fue renovar el contrato social en toda la sociedad, ¿sí? Y vamos a ver en noviembre y a cada 2 años, ¿se entiende? Sí, esto que Profe, sí, destinos. ¿y la pandemia sería como un hecho social? Porque en sí no es algo que se dé cotidianamente, pero es algo que se pueda estudiar. Por supuesto que sí, y la pandemia a nosotros puso en descubierto muchas cuestiones sociales sociales, políticas, individuales, culturales, que no teníamos muy internalizadas y que, bueno, las tuvimos que internalizar de golpe. Por ejemplo, uno de los temas, el tema de estar todos en casa, los espacios y las casas, no todo el mundo tiene la oportunidad de tener espacios y lugares donde conviven según la cantidad de personas para poder, por ejemplo, tener hasta ser la escuela, ser la oficina, en muchos casos. Es un tema muy interesante para ser estudiado la pandemia, ¿me entendés? Porque justamente, hay alguien que pregunta algo, me parece, justamente acá lo que me dicen, Dayana, entonces un hecho social tiene un objeto de estudio, son hechos sociales y nosotros vamos viendo de ese hecho social cuáles son los posibles objetos de estudio, ¿me entienden? Porque, por ejemplo, un hecho social como la pandemia tiene múltiples objetos de estudio. ¿Por qué? Un objeto de estudio fueron las estructuras familiares, otro objeto de estudio es qué pasó con las instituciones públicas, otros qué pasó con las instituciones privadas, qué pasó con lo del ámbito escolar. O sea, todo es tan complejo lo social que justamente por eso nosotros tenemos que hacer una mirada, la mirada sociológica es una mirada de totalidad y es muy difícil de hacerla, cómo se fue conformando justamente con la pandemia toda una nueva estructura familiar, una nueva estructura, inclusive una nueva estructura social, porque nosotros a partir de la pandemia, la estructura social que teníamos está totalmente desdibujada, porque hay mucha gente que era un sector medio y que ha perdido su trabajo, que todo lo que tenía lo perdió, y ya ese sector no pertenece a ese sector medio, quizás pasó al sector medio bajo o el sector bajo, o en este momento está en la búsqueda laboral, pero todo esto implica un nuevo concepto de estructura social, ¿se entiende? ¿Por qué es importante ver esto? Sí. Profe, también mientras usted hablaba yo pensaba también en lo que pasó hace un par de semanas que salió en todos los canales el tema de los carpinchos, ¿no? Y del avasallamiento de los espacios naturales por los emprendimientos, ¿no? De viviendas y de ese tipo. Eso también fue un hecho social. Sí, fue un hecho social que ocurrió y que es muy interesante lo que estás planteando, porque ante esa situación implica ver inclusive hay una estigmatización de algunas cuestiones, porque la estigmatización de determinados sectores sociales, vieron, porque como eran en el Tigre y demás, se estigmatiza un sector social que no todo el mundo, mucha gente que vive ahí, ¿cómo te puedo decir? Se estigmatizó a un sector de la población, se hicieron conclusiones, se miró, en vez de, quizás la mirada tendría que ir más por lo ecológico y por toda la situación, inclusive climática, más allá del ocupamiento, de cómo se ocupa desde el inmobiliario de determinados lugares,
pero fue un tema complejo, sí, es cierto, fue un hecho social. Nosotros siempre tenemos, todas las semanas, un tema distinto, ¿me entienden? El tema de los carpinchos, después se le suma otro tema. Son cuestiones que hay que abordarlas, pero hay que abordarlas con una mirada de totalidad. No podemos hablar de los carpinchos como si fuera un hecho separado de toda una estructura. O sea, vieron con ustedes con la pandemia que en algunos lugares, a ver, yo les voy a dar el ejemplo los carpinchos, yo me acordaba, ¿saben qué? En Tailandia, que hubo un problema con todos los elefantes que salieron, porque no había gente. También, bueno, pasó lo mismo con los elefantes y pasaron con otros animales en otro lugar que no me puedo acordar, porque yo me acordé de Los los canguros, carpinchos. profesora, en Australia. ¿Cómo, corazón? Los Los monos canguros también. en Australia. Exactamente, ahí está. Muy bien, gracias por hacerme acordar. Ahí está, ese fue el otro. Entonces, todo eso tiene que ver que la pandemia afectó el mundo, diríamos, no solamente familiar, sino toda la ecología, inclusive todo el hábitat. Este concepto del ecosistema que nosotros tenemos que cuidamos tan poco, el problema de las inundaciones, todo lo que nos pasa, ¿qué decimos con nuestro planeta? ¿Vieron el problema que tenemos que resolver, qué es lo que pasa en el mundo y el ambiente y demás? Está todo pendiente, pero esto también la pandemia nos manifestó todas las cosas que nosotros no estamos cuidando, así como pasó que nosotros nos puso la pandemia al desnudo de todos los déficits que tenemos en los distintos ámbitos familiares, en la estructura económica, inclusive en las escuelas, porque hay muchas escuelas que han abierto y que la infraestructura hoy no está adecuada para eso. Nosotros tenemos una infraestructura escolar pensada en el siglo XIX y estamos en el siglo XXI. Es la forma de hospitales, ¿vieron? Como si fueran todos, y nosotros tenemos que pensar en otro tipo de educación, porque más allá de la pandemia, hoy no podemos, por ejemplo, en aulas que están pesadas para 30 chicos uno al ladito del otro, con esta pandemia, ¿cómo hacemos para resolverlo? Miren ustedes todo el desafío que nos impone la pandemia, más allá de lo ideológico, chicos, más allá de lo ideológico. Es un desafío para cada uno y para la vida de las vidas de las relaciones laborales. La escuela, sí o sí, es un ambiente de socialización que no se puede cerrar. Yo estoy convencida con Matías de eso. Yo no veo la hora de verlos a ustedes en el aula. Les digo honestamente, esto me encantaría estar con ustedes en el aula y poder charlar todas estas cuestiones, porque ustedes tienen mucho para darnos a nosotros como por su edad, por lo que viven, y nosotros también, desde la sociología, de lo que sabemos, pero esto es un ida y vuelta, porque el aprendizaje es así. Nosotros le podemos dar la teoría, pero ustedes también tienen un montón de conocimiento que ahora mismo se está generando en la charla del concepto de hecho social de Durkheim del 1800. Miren todas las cosas que surgen, ¿no es cierto? Sí, un gusto, su participación, chicos y chicas, porque si no se me van a enojar. No, por favor. Ahora vamos a ver, por ejemplo, a continuación vamos a ver el concepto de anomia, y recién venimos con la profesora de una capacitación que está haciendo en la universidad para los docentes y las docentes, a través de la ley Micaela, la chica Micaela, la señora Micaela García, Sí. Y las universidades y todas las entidades, los distintos niveles de Estado tienen que adherir a la aplicación de la ley Micaela. Y ya vamos a, en función de eso, bueno, si alguna institución del Estado hubiese decidido no adherir a la ley y no empezar a mirarla desde la perspectiva de género, estaría en una situación anómica, ¿no? Pero también, antes de eso, acá Diana hace una pregunta muy interesante sobre el tema de si los casos desaparecidos, si es un hecho social. Tenemos que diferenciar en dos cuestiones. Podemos tomar o los 30.000 desaparecidos en la época de la dictadura militar, que sí, lamentablemente es un hecho social. Sí. Producto de, como decía Facundo, si hay consecuencias después de determinados hechos sociales. Muy bien. Y después, algunas desapariciones que sean, y a la larga se pueden ya tomar como hechos sociales. Esperemos que nunca más desaparezca nadie. Exacto. Ni puede ser por cuestiones de las milicias o por otras cuestiones. Pero bueno, ya que hablamos de desaparecidos, vivió nosotros cuando hacemos el 24 de marzo, siempre le pido que narre. Que narre un pequeño relato
Sí, yo soy de la entonces, que... aprovechemos ahí de vivir ese proceso. Yo les cuento, chicos, uno no es bueno hacer autorreferencia, pero sí es importante que uno pueda compartir algunas cosas, como por ejemplo la que me tocó vivir a mí. Yo estudié sociología, imagínense que empecé a estudiar en sociología en el año 1994, así que hace unos cuantos años. Estudié en la época que sociología era una carrera que era una carrera, ¿cómo les puedo explicar? Todos los que estudiábamos sociología éramos vistos como subversivos, así se los digo. Entonces, en ese momento, cuando asume la dictadura militar, cerró la carrera de sociología, así que no me quedó otra que ir a una universidad privada. Y fue terrible, porque a nosotros llegábamos a 11 y a uno le pedían los libros y te revisaban la credencial. Y te miraban la credencial y yo tengo la suerte de contar todo esto. Y te miraban la credencial de un lado, de otro, y yo llegaba a 11 y tenía la universidad, yo fui a la Universidad de El Salvador. Una universidad que, como dicen, virtud en el alma y fuerza, porque es una universidad que justamente nos ha formado desde todo punto de vista y fundamentalmente el humano, y tuve excelentes profesores, pero en ese momento tenía que caminar hasta la calle Alberdi, y teníamos clase de 6 a 11 de la noche, así que el horario no era muy interesante. Imagínense que yo vivía en Mariano Costa, llegaba a la 1:30 de la mañana a mi casa, que me iban a buscar al trencito que ya salía de Merlo. Entonces les puedo contar que era durísimo, porque yo era muy, muy chica, 18 años estudiando, un contexto terrible, y por ejemplo les digo, esto que dice Matías, llegabas y te revisaban los libros, y a mí por ejemplo uno de los libros que me llevaron, y lo sacaron directamente, fue Las venas abiertas de América Latina, que Matías me lo regaló hace 2 años, 1 año y medio, sí, 2 años. Lo volví a recuperar porque me lo regaló él, porque yo siempre lo añoré ese libro. Un libro, y le digo, como eso podría hacerle miles de anécdotas, vivir cuando íbamos caminando en un lugar y ver cómo una persona la bajaban de uno de los edificios en los Falcon Verdes y se lo llevaban. Y yo metida en un zaguancito de esa zona, y decían ellos, al que ves bajás, lo matás. O sea, yo eso lo viví. Lo cuento porque lo viví personalmente, y gracias a Dios tuve la suerte de contarlo. Pero lo que hemos vivido en no tener libertades fue terrible. Entonces, estudiar en ese momento sociología era terrible. A mí me iba a buscar mi novio en ese momento, que hoy es mi marido todavía, yo no sé si en cualquier momento, todavía espero que no me deje, en ese momento me iba a buscar él, y a él me esperaba en la puerta de la facultad, y a él lo revisaban todo, como si fuera, lo palpaban, venía la policía, los militares, y en la puerta de la facultad. En El Salvador adentro no entraron, nunca, gracias a Dios, pero cuando salíamos afuera hacían las revisaciones que tenían que hacernos a todos. O sea que hemos vivido momentos muy duros. Matías siempre quiere que lo cuente, yo a veces me niego, pero para compartir y ver lo que es no tener libertad. Por eso es que uno en la democracia hay que defenderla y hay que sostenerla, a pesar de todas las cuestiones, porque lo que hemos vivido esa etapa fue muy dura, muy triste, con consecuencias muy severas para todos. Es más, el proceso de militarización de América Latina, que no fue solamente lo que nos pasó a nosotros en Argentina, en Brasil, en toda América Latina. Ustedes piensen que se formaron en Panamá todos nuestros militares. En la escuela, así como tenemos hoy, que es un museo, la Escuela de Mecánica de la Armada, se preparaban en Panamá los militares. Así que el proceso de militarización de América Latina, a alguien que le interese, hay un autor francés que se llama Alain Rouquier, que yo tuve la suerte de escucharlo cuando vino acá a la Argentina después del tema de Malvinas. Él habla de ese tema, es un francés, Alain Rouquier. Él, creo que no sé si ha fallecido, supongo que sí, porque cuando ya lo escuché y tuve la suerte de ir a su conferencia, él hablaba y estudió especialmente el proceso de militarización con el tema de Malvinas. Yo lo fui a escuchar especialmente, miren, le estoy diciendo algo interesante, en ese momento había que pagarlo para ir a ver en dólares. Yo creo que si yo tengo que ir a pagar en dólares no puedo, pero en ese momento, ¿saben cuánto nos salió? Mire que estoy hablando hace muchos años, mire, mi hijo me está escuchando y viendo, diciendo, esta no lo sabía. $200, me prestaron plata a todos para ir a escucharla. Yo no tenía, pero a todos les saqué un poquito. $200 para ir a escuchar a este francés. Así que miren las cosas que me hacen
acá Matías recordar, y yo lo comparto con ustedes con gusto, porque es para saber, para que toda la historia y este tema que vamos a hablar después de Marx, que es el tema del contexto y la historia, la importancia que tiene, porque nosotros no tenemos por qué, no tenemos que darnos el permiso de que nuestra democracia sea devaluada. Ese es el tema. Y continuando con esto, con los relatos de Hegel, bueno, ese libro que le regalé, lo compré en la feria del libro, acá en Marlo, que bueno, con la pandemia lamentablemente no se puede hacer, pero también estamos muy cercanos a otro aniversario de Tueste, que fue la Noche de los Lápices. La Noche de los Lápices. Que también puede ser analizar Es como un el hecho social. Es el 19 de septiembre. 16 de septiembre. 16 de septiembre. Pero también se analiza como un hecho social porque hoy en los distintos centros educativos hay centros estudiantes y hay representaciones estudiantiles, entonces, bueno, de hecho acá en Marlo se hizo todos los años, yo estuve participando como estudiante de algunas actividades muy interesantes y así como se hace en toda la provincia, entonces son hechos socialmente relevantes, son hechos que para otro tipo de trabajo que hemos pedido en pandemia, me acuerdo que un estudiante para hacer trabajo práctico. Así que son hechos realmente muy interesantes de analizar y muy puntuales y con, como decía muy bien antes Facundo, todos los hechos sociales tienen que tener consecuencias, Facundo, sí. Lo que pasa que no siempre son... Y hay un tema, los cambios sociales, esto para que lo sepamos todos, son a largo plazo. Yo puedo hablar mucho, puedo decir muchísimas cosas, pero hay un tema, chicos. Cuando uno habla de algunas cuestiones que tienen que ver con los valores no se enseñan, los valores se ejercitan. ¿Entienden esto? Yo siempre lo digo esto y lo aclaro. Uno tiene que ejercitar, ser educado, ¿en qué sentido? En el saludo, en el trato, en el respeto por el otro. Miren, recién que estuvimos con el tema de la ley Micaela en esta capacitación, hay algo que me pareció fantástico, lo que dijo la mamá de esta chica que fue asesinada, ¿no es cierto? Dijo, ¿cómo querés que te llamen? Y ¿saben una cosa? A mí me pareció bárbaro, porque yo siempre, a mí no me gusta la gente llamarla por su apellido. Y yo siempre digo, ¿cómo te llamas? ¿Y cómo es tu nombre? Y eso tiene que ver, ¿sabe qué, alumnos queridos míos? Con los vínculos. Esto es para saberlo. Con la construcción y de con la la construcción de la subjetividad y el concepto de cómo ese sujeto se va construyendo y cómo se va haciendo y cómo debemos respetar las distintas subjetividades. Porque todos podemos estar criados en el mismo contexto, pero no somos todos iguales. Porque nuestras características, nuestras aspiraciones, nuestros proyectos son distintos y mejor que lo sean. Entonces, esto es fundamental. ¿Cómo querés que te llamen? Vieron que hoy, como decimos a veces, tenemos tan lindos nombres y hay gente que siempre llaman por el sobrenombre. Bueno, pero si a uno le gusta, lo llamen por el sobrenombre, que lo llamen. No colocarle a todo cuestiones que no son. Pero esto es fundamental, esto tiene que ver encontrarse con el otro. Nosotros estamos en una era, una sociedad del conocimiento, pero tiene que venir, ¿saben qué? Nosotros venimos de una sociedad de neoliberalismo donde son deshumanizantes. Y nosotros tenemos que sumarle a la sociedad del conocimiento la humanización, el vínculo con las personas, la empatía, y bajar soberbia, bajar todas estas cuestiones que no nos alimentan como personas, al contrario, nos devalúan. Vieron que yo utilizo esta palabra mucho porque cuando nosotros tenemos mucha soberbia y nos creemos que somos los dueños del saber, nadie tiene ni el dueño de la razón ni todo del saber. Tenemos que tener empatía, escuchar al otro. Es muy difícil, porque con esta pandemia vamos a quedar todos bastante rayados, pero bueno, no vemos la hora de poder encontrarnos nuevamente. Yo lo remarco esto siempre, porque esto es lo que va a venir. Sociedad del conocimiento, pero una sociedad con donde sea, hablemos no de un capitalismo salvaje, un capitalismo humanizante. Dale. Y bueno, y acá tenemos un esquemita. Igual este pavo se lo vamos a ver más tarde del campus. Donde van a estar ideas centrales que quizás de Durkheim, el objeto de estudio de sociología toma los estudios sociales, que son cosas exteriores al individuo, que coaccionan y se imponen y terminan haciendo actuar de determinada manera. Y un ejemplo, Profe, todo lo tiene que dice.
ahí veo. Y un ejemplo de eso son las leyes jurídicas. Por ejemplo, acá dicen, no todos tienen empatía sin escuchar al otro, y ayudan. Y bueno, y eso es también la Sí. forma de ser de cada sujeto, Sí. tiene que ver con la construcción de la identidad. Para eso, ¿quién es la que me lo dice? Dayana. Dayana, estoy totalmente de acuerdo, es cierto, pero hay que lograrlo. No todo el mundo tiene ganas de escuchar, hay gente que no escucha a nadie, y eso es un tema real. Es como muy bien decían antes ustedes. Bueno, hay gente que no escucha, no importa, pero uno tiene que lograr tener empatía y escuchar al otro. Eso es fundamental en la vida cotidiana. Y después, bueno, en las estructuras hay que tener, si bien hay asimetrías, porque cuando ustedes vean el tema de poder de beber, van a ver que hay una asimetría, ¿no? Ustedes van a ser evaluados por sus profesores, pero en esas asimetrías no quiere decir que yo tengo que hacer un abuso de poder, que eso es otro tema. La asimetría está para que ustedes puedan crecer y que puedan proyectarse, pero no para que yo haga un abuso de mi poder. Si vos hay algo que no sabés y no lo podés ver, mi tarea como docente es tratar de que vos lo entiendas, estudies desde ya. Todos apuntamos a que el alumno, ustedes como alumnos desde un punto de vista universitario, se perfeccionen en lo máximo. Eso es lo que nosotros queremos y aspiramos. Nosotros no queremos gente que zafe, porque hay muchos que dicen, y con la pandemia están haciendo la carrera, y demás. No, la teoría del zafe con nosotros no va a ir, porque no es nuestra forma. Nosotros estamos apuntando justamente en sociología a ser comprometidos. Recién la señora, la mamá de Micaela decía que el cambio comienza, y siempre lo decimos con Matías, en el lugar donde cada uno de nosotros está. Y si somos responsables con la tarea, con lo que tenemos que hacer, bueno, esos son grandes cambios ya, en contextos donde a veces la gente no cumple. El hecho de que hoy estemos en una conexión, que ustedes tengan todo el material, que lo lean, que lo aborden, en este contexto de pandemia que es tan difícil para todos. Miren ustedes lo que estamos haciendo. ¿Quién iba a decir yo, después de tantos años, iba a tener que dar una clase por Zoom? Nunca lo hubiese dicho, jamás. ¿Me entienden? Bueno, Mati. Sí, siguiendo con la teoría de Durkheim, una define la sociología como la ciencia que estudia la ciencia, las creencias, las normas de conducta e instituciones sociales, ¿sí? Porque justamente Durkheim le da mucha importancia al concepto de institución. Y la institución con todas las normas que tiene que cumplir, porque eso es lo que va a formar al individuo, dice justamente él en sus libros, ¿no es cierto? No, y además, nosotros siempre le decimos que preparamos a cada uno y a cada uno de ustedes para que conozca organizaciones más allá de las carreras que estudian. Exacto. Entonces, son conceptos centrales que ustedes tienen que entender. Entonces, si hablamos de leyes, hablamos de anomia, que justamente es el incumplimiento de las normas, ¿no? Esa sociedad anómica que, como el tema del orden social, habíamos dicho que se refleja en la desorganización y la inestabilidad y la incapacidad del todo social para controlar a los individuos, siendo importante para Durkheim la reconstrucción del orden moral. Por ejemplo, un hecho social que ustedes estábamos hablando, cuando hablábamos de las votaciones, hay un porcentaje muy alto de gente que no fue a votar. Si nosotros tenemos en la Constitución que el voto es obligatorio, yo me voy a poner a discutir a esta altura si tengo que ir o no a votar. No tengo que ir a votar, no tengo que esperar zafar para ver cómo hago. Es cierto que la multa es de 50 pesos, pero el problema no es la multa, es sino mi participación para sostener y vivir en una sociedad democrática, porque en este momento no hay otra forma que podamos conocer que supera la democracia. Entonces yo tengo que participar. Así no haya algo que me guste, bueno, no importa, participo. Y la participación, porque quejarnos quejamos todos, pero bueno, tenemos que cumplir. Más allá de quién elijo, no, las cuestiones ideológicas, pero es fundamental. Yo tengo que saber que tengo que ir a aprender. No puedo empezarme a cuestionar sí o no y por qué tengo que ir y demás. No, tengo que ir. Es una obligación, porque si no, no tengo después derecho al cataleo, como decimos, ¿no es cierto? Bueno, y ahora vemos otro tema muy importante acá, que habla, Durkheim hizo un estudio que se llama justamente El suicidio de Durkheim, es un libro de él. ¿Y cuáles son los tipos de suicidio? Son egoísta, anómico, altruista y fatalista. Lo más interesante de este análisis de Durkheim es que, si bien el suicidio es un hecho individual, ¿sí?
él lo analiza en el comportamiento de la sociedad, por eso lo tipifica. Y la tipificación la hace porque dice que la gente que no se puede adaptar al nuevo sistema capitalista que estaba surgiendo, que era el momento de la revolución industrial, ¿no es cierto? Entonces, ahí habla de los distintos tipos de suicidio en la sociedad, por eso habla de una egoísta porque es individual, anómico, dice él justamente, ¿no es cierto? Porque es aquel que está relacionado con aquel que no se puede adecuar a la sociedad. El altruista es el ejemplo de la persona que se suicida porque es como un gesto para la humanidad, que lo vean como ejemplo y como modelo. Y el otro es aquel fatalista que considera que la sociedad lo oprime, entonces no le queda otra alternativa que suicidarse. Él hizo ese estudio con una metodología y demás. Nosotros no vamos a darle desde ya que lean este libro, pero se lo damos, ¿saben por qué? Porque en nuestra sociedad vieron que a veces hay sociedades que se registran altos porcentajes de suicidio, especialmente en los jóvenes. Por ejemplo, en una de las sociedades como Japón es una sociedad que se registran altos niveles de suicidio. Nosotros acá, este dato yo no se lo puedo dar porque no lo tengo, pero si hay casos, justamente no tenemos altos porcentajes de suicidio en adolescentes, que es lo que también se da en las sociedades, países nórdicos, por las características que tienen ellos. Pero justamente el suicidio está dado como una endurgen, como una no adecuación a esa nueva sociedad que estaba surgiendo. Por eso le digo, seamos prudentes en el concepto y en el contexto de donde él hizo el estudio. Él lo hizo justamente para esa sociedad que estaba cambiando y en ese modelo industrial que justamente estaba surgiendo, que responderíamos entre la primera y segunda revolución industrial, ¿sí? ¿Y quién se les ocurre a usted que es, porque venimos hablando, un autor con ideas antagónicas a Durkheim? ¿Quién pensaría distinto? Donde hay conflicto, donde hay problemas. Y habíamos hablado de Marx recién al principio. Muy bien, de Carlos Marx, muy bien. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a comenzar a ver? El otro planteo de Marx y la otra mirada de Marx en que lo ubicamos, que vieron que en algunos parece una mala palabra decir Carlitos, yo digo Carlitos Marx, Carlitos, y lo ubicamos entre 1818 y 1883, y bueno, y decimos, Carlos Marx fundamentalmente tiene una mirada economicista y sociológica, y también política. ¿Y por qué es tan, digamos, tan cuestionado? ¿Ustedes qué piensan? ¿Han leído algo de Marx alguna vez? ¿Han visto algo de Marx? ¿Qué es lo que tienen? A ver, ¿qué me pueden decir? ¿Con qué lo asocian? ¿Con qué cosas? ¿Con qué conceptos? A ver. ¿Lo han escuchado? Con la lucha de clases. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué más? Profe, porque digamos, asocia al comunismo, a la izquierda, la gente que Muy es bien. anti. Sí, sí, se lo asocia justamente al mundo, al comunismo, a la izquierda, sí, ya, sí, muy bien. ¿Qué más? Porque también Marx incorporó el concepto de esto de la plusvalía, Bien. de la explotación digamos, del patrón hacia al trabajador. Muy bien, muy bien. Es una mirada crítica de Marx, no una mirada de consenso como la de justamente de Comte y de Durkheim, es una mirada crítica de la sociedad capitalista. Muy bien, ¿qué más? Ah, saben, esta gente está terrible con Carlos Marx, más que nosotros. No, les dije, prepárense que el martes que viene. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, ¿y qué vamos a decir de Carlos Marx? Bueno, él es el famoso, a él cuando la palabra de Marx parece que fue una mala palabra, no. Marx hizo un análisis de la sociedad feudal a la sociedad capitalista en su famoso libro, en sus tomos, que se llama El Capital. En El Capital, él describe cómo de la sociedad feudal se pasa a la sociedad capitalista. Y dentro de esos conceptos claves que él menciona, está el concepto que nombró, ¿cómo se llama? Gonzalo, de lucha de clases. De lucha de clases. ¿Por qué? Porque Marx habla de que aparecen dos clases sociales fundamentales. ¿Cuáles son esas clases sociales? A ver. La opresora y la oprimida. Así lo expresa él, la opresora y la oprimida. Para llevarlo a los términos de sociología sería
¿Cuál sería el concepto? La burguesía. La burguesía y el proletariado, el trabajador. Muy bien. El proletariado y la Y si burguesía. lo llevamos a la sociedad feudal, ¿cuáles serían esas dos clases antagónicas? La El nobleza. señor feudal y el campesino. Los campesinos y los señores feudales. Muy bien. Las familias, muy bien, sí. Alguien iba a decir algo, sí. No, parece que no. Bueno, entonces tenemos, muy bien, lucha de clases, aparecen estas dos clases. ¿Por qué aparecen estas dos clases, la burguesía y el proletariado? ¿Qué tiene la burguesía? Detenta qué cosa, los medios de producción, tiene el capital. ¿Y se acuerdan que dijimos qué surge, qué concepto? La plusvalía surge. Muy bien, acá están diciendo, Bien. la plusvalía. Pero Sí. el otro concepto surge con la revolución industrial. ¿Se acuerdan que lo hablamos en la clase pasada? ¿Qué pasa cuando el sujeto, el ser humano, no alcanza a cubrir las necesidades básicas? Un concepto de ganancia, de mercancía. Concepto de pobreza. El concepto, exactamente. Exactamente. Y aparece esta cuestión que hablamos, que uno tiene el capital y el otro que tiene el proletariado. La fuerza de trabajo. Yo vendo mi fuerza de trabajo. Yo en este momento, en esta sociedad, si a mí no me pagan, trabajo. Yo siempre digo trabajo, no pago, trabajo no valorado. Entonces, ¿qué pienso? ¿Yo qué hago? Ofrezco mi fuerza de trabajo. Yo no tengo capital. El capital es el capital humano. ¿Me entienden? Y bueno, y uno hoy, por eso decimos, acá aparece algo interesante, es cómo aparece hoy en nuestra sociedad el concepto de movilidad social. Porque ¿qué pasaba en la sociedad feudal? No hay movilidad social. Eran castas. En cambio, en la sociedad moderna y en la sociedad capitalista aparece el concepto de movilidad social, que para nosotros es fundamental tenerlo Por ejemplo, en cuenta. yo en el turno mañana, justamente cuando surgió este tema, les comentaba que, por ejemplo, que yo me haya podido formar en la universidad pública, Exactamente. como estudiante, bueno, que haya hecho la formación docente, permita que yo como sujeto tenga una movilidad social ascendente, así como cada uno de ustedes, ¿se entiende? Y eso tiene que ver con políticas de Estado que permiten, ¿se entiende? Esto que está diciendo Matías es muy importante porque con la evolución de la sociedad capitalista, nosotros podemos criticar mucho los modelos, podemos ver, pero la sociedad, a través de las distintas políticas públicas y las universidades, permite que un nivel de población pueda tener acceso a la universidad que antes no existía. Imagínense, yo le estoy hablando que teníamos que viajar. Hoy poder elegir una carrera de economía y tomar el colectivo para ir sería lo ideal. Yo tuve que viajar durante 5 o 6 años que dura la carrera, con la tesis y demás, y hoy que un alumno pueda hacerlo, esto implica que una persona pueda, primero que pueda acceder a la universidad, porque yo en la época que tuve que hacer, encima cerraron la universidad, tuve que pagar. Impresionante lo que costaba la universidad, así que imagínense que los 5 años estuve con un mismo vaquero, un mismo jean, para poder seguir, porque tenía que sacar fotocopias y estudiar, así que no es nada sencillo hoy. Y que uno tenga la posibilidad de una universidad pública, que se pueda formar en lo que es en el desarrollo local, que se pueda formar cerca del ámbito donde uno vive, eso es impagable. O sea, estas son las cosas que nosotros tenemos que capitalizar con la acción cotidiana de darle calidad al trabajo y a la universidad, porque si no, también pasa a ser estigmatizante, como decíamos antes, que, ay, no, está en el conurbano, como está en el conurbano, no. Nosotros, la jerarquía, ¿saben quién la damos nosotros? Nosotros como docentes y ustedes como alumnos estudiando y teniendo esa predisposición para el estudio, para la pregunta, para la formación universitaria. Y Matías lo pudo hacer. Hoy es licenciado, bueno, aparte está haciendo otras tantas cosas, capaz ya tiene su capacitación docente finalizada, una carrera que dura 2 años. O sea, esto es fundamental, y se los digo a ustedes que son jóvenes y están estudiando, para que lo tengan en cuenta, porque estas aperturas de las universidades no hay que estigmatizarlas, hay que capitalizarlas, porque hay gente que habla de formas, por ejemplo, la Universidad de Matanza es una excelente universidad, está bien, fue una de las primeras que surgen en el conurbano, pero luego tenemos esta, tenemos también la de Moreno, tenemos la Universidad de Hurlingham,
todas las universidades es un abanico de oportunidades. Y eso hay que grabárselo. Y agradecerle todo eso que se hizo en su momento, ¿no es cierto? Y por último estaríamos viendo... los 4 niveles del concepto de clase. Ustedes tienen que leer un material que ya está, no sé si está... Está subido. Acá sí, se los muestro el librito, miren, porque yo saben que uno de los problemas más serios que tenemos, especialmente yo que soy una dinosauria, que como todos vemos en fotocopio digitalmente, pero las cosas salen de los libros. Y este es el libro que se llama Totonio dos Santos, de concepto de clase social y los conceptos centrales de Marx. Porque Marx, ustedes van a ver estos conceptos que son modo de producción, estructura social, situación social y coyuntura. Que ahora vamos a detallar. Que ahora los vamos a explicar uno por uno. Estos conceptos están acá desarrollados. ¿El modo de producción qué es? Es una palabra fundamental, el modo de producción. Porque el modo de producción es cómo las personas, en relación con otros, hacen y ejercitan un determinado modelo productivo. Entonces tenemos las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. Esto es fundamental, ¿por qué? Porque cuando uno estudia cómo se organiza una sociedad para producir, vemos que hay fuerzas productivas. ¿Por qué? ¿Cuáles son las fuerzas productivas? Está el capital, el trabajo fundamental, y en las relaciones sociales de producción, ¿qué quiere decir? Marx en eso es impecable para explicarlo en su libro El Capital. Él dice que detrás de todo objeto que uno ve, por ejemplo, una mesa, existen relaciones sociales de producción. ¿Por qué relaciones sociales? Porque las personas se tienen que comunicar, estar entre sí y organizarse para poder hacer la mesa. No son relaciones sexuales estas, son sociales. ¿Está? ¿Por qué lo digo así? Porque esto, uno cuando ve el objeto terminado, y acá viene un concepto de Marx muy importante, ve el concepto no ve que existieron relaciones sociales de producción, dice Marx. Por eso es la tarea de la sociología, develar lo que está atrás. Detrás de esta mesa, detrás de esto que nosotros tenemos hoy, existieron personas que se unieron para poder hacerlo. Y entonces acá aparece una situación y una palabra que utiliza Marx y que muchos dicen, y esta palabra, es el concepto de alienación. Porque dice Marx que en esta sociedad capitalista, donde todo el mundo está detrás de ese consumo, las personas se alienan. ¿Qué quiere decir estar alienado? Que yo no estoy alienado en el trabajo, alienación en lo social y en lo jurídico, alienación en lo religioso. ¿Saben qué es alienado? Es una persona que está ajena y que no puedo ver lo que está en esa sociedad. Estoy alienado, lo único que pienso es en el trabajo y no pienso en mí como persona. Eso es lo que generó esta sociedad. Vieron que cuando uno habla con la pandemia, y esto nos permitió a nosotros encontrarnos, ver, bueno, esto es, estamos tan alienados con el mundo del trabajo, que la pandemia nos cacheteó porque nos puso en riesgo la vida de cada uno de nosotros, y muchos de ustedes también han perdido quizás familiares muy cercanos. Ha sido muy duro para todos nosotros esto. ¿Quién no ha perdido familiares, algunos más cercanos, otros no, amigos? Ya todos tenemos un conocido que tuvo COVID, ya nadie lo niega, porque esta pandemia fue mundial y fue contextualmente, nosotros lo vivimos como lo vivió todo el mundo, con las características más o menos. Podemos hacer miles de críticas a algunas cuestiones de la cuarentena y demás, pero la realidad es que esto nos pegó a todo en las fibras humanas. Y por eso es que digo yo que después que salgamos de esta pandemia van a existir otro tipo de alienaciones, que tienen que ver con la alienación en los vínculos. Y esto es lo que tenemos que superar. Por eso es un concepto fundamental que ustedes tengan en cuenta. Hay un libro que Matías, que es del Centro de Estudiantes, lo trajeron al profesor, que es Ezequiel Alderer, que escribe sobre las formas de alienación en la sociedad burguesa. Es un libro súper fácil de leer, que yo lo recomiendo siempre, para que algún día, si pueden, léanlo. Ezequiel Alderer, Formas de alienación en la sociedad burguesa. Ustedes solamente, sobre todo en la carrera de administración, y en otras carreras que tengan metodología, solamente leyeron Alderer lo que tiene que ver puntualmente con lo que es la investigación. Metodología de investigación. Pero él en ese libro escribió justamente la alienación en las relaciones interpersonales, la alienación en la religión, la alienación en el trabajo,
en todo, hasta la relación, en las relaciones sexuales también habla. Así que es un libro completo ese, fácil de leer porque tiene al leer habla muy fácil y todo el mundo lo entiende, no es un sociólogo retorcido que no lo entiende. Bueno, y el Profe, otro si me permite el ejemplo, el papá de Mafalda, ¿no? Era un hombre alienado, oficinista, que tenía un hobby en su casa que era el de cuidar las plantas, pero era un hombre alienado. Exactamente, y ella era Susanita, ¿viste? Ella que era la que refutaba toda la estructura, ¿viste? Exacto. Exacto, sí, bárbaro, Martín, ¿no es cierto? Martín, muchas gracias. Sí, Martín, bárbaro, genial. Bueno, y ahora vamos a ver el concepto de estructura social, que es el desarrollo del modo de producción y sus contradicciones plantean situaciones socialmente históricas, porque la estructura social es cómo está conformado la sociedad dentro de ese modo de producción, ¿no es cierto? Y lo interesante es que en una sociedad hay una palabra que la utiliza mucho Marx, que ahí lo colocó muy bien Matías, que en una sociedad coexisten formas distintas de antagonismo con la formación dominante y limitándola. Por ejemplo, nosotros vamos a las provincias y ¿qué vamos a ver? Que coexisten, por eso dicen, a mí una vez una profesora de historia cuando yo dije eso me dijo, está mal porque no es así, era una profesora, me dijo, un error, los sociólogos decimos mucho que existen formas feudales en las provincias, y a mí la profesora se me enojó, me dijo que estaba equivocada, y yo digo que sí, porque en las provincias, por ejemplo, en Tucumán, o en otras provincias donde estaban los ingenios y demás, a la gente se le pagaba con bonos, y entonces esa es una forma, diríamos, contractual, donde justamente no es una forma donde se utiliza el dinero, sino que es una sociedad feudal donde se le pagaba en ese momento, por ejemplo, con mercancía, ¿vieron? Nosotros pasamos de pagar con mercancías, con trueque, y luego con el dinero, que el dinero viene justamente con el mundo capitalista. Pero bueno, coexisten en nuestra sociedad estas estructuras, que son, si queremos llamarlas feudales, no las quieren llamar feudales porque les parece que no es la terminología correcta, pero son estructuras quizás anacrónicas. Vieron que nosotros tenemos una educación, estamos en el siglo XXI y tenemos programas, una organización hasta desde el punto de vista áulico con una estructura del siglo XIX. Y si tenemos que educar para el siglo XXI y el siglo va a ser es complicado. ¿Se entiende esto? Siempre estamos con asimetrías, y especialmente en el ámbito social, como yo les digo a ustedes, los cambios sociales son a largo plazo. Podemos hablar, podemos decir, pero por decreto no vamos a cambiar las cosas, sino por nuestra coexistencia y nuestro accionar, ¿no es cierto? Y por último, el otro concepto que es situación social, que está muy relacionado con esto que es cuál es la estratificación social. ¿Qué es la estratificación social? Son los distintos estratos sociales y cómo está conformada la sociedad. Y eso lo podemos ver, esa formación social la podemos visualizar a través de todos los distintos datos que nos aparecen, de cómo vieron que ahora a veces se hacen pirámides, donde ponemos quién es la clase media, la clase alta, la clase baja, media baja, la clase indigente. Bueno, todo eso responde a una pirámide. Ese es el concepto de lo que es el concepto de estructura social. Acá el análisis que se hizo, un análisis importantísimo sobre estructura social, la hizo el gran sociólogo Gino Germani en Argentina en los años 50. Después nos hicieron otros grandes estudios. Ustedes piensen que nosotros estamos atrasados hoy con el censo. El censo se va a hacer ahora en mayo del 2022. Entonces, sin datos uno no puede planificar ni ver cómo es la estructura social, ni lo que podemos es inventar, pero nos faltan esos datos para ver cómo está conformada la estructura social. Hoy el INDEC está haciendo cosas muy interesantes, gracias a Dios, que tiene que ver cómo se está planteando la nueva estructura social, que lo hacen a través de la encuesta permanente de hogares, pero son muestras, porque el censo, ustedes piensen esto, los que saben metodología, el censo es toda la población, y las muestras son significativas que se hacen de acuerdo a una elección de la población, no a toda. Y por último estamos viendo el concepto de coyuntura, que tiene que ver justamente la coyuntura con esta coyuntura que estamos viviendo, con lo inmediato, que es lo que pasa hoy. ¿Y con qué se relaciona con la coyuntura? Con una palabra clave en la sociología, que es el contexto. ¿Qué es el contexto? O sea, hoy tenemos un análisis coyuntural, ¿qué podemos decir? Hoy tenemos este contexto, un contexto adverso, un contexto... Por ejemplo, hoy decimos que es un contexto de incertidumbre.
o díganme si no están de acuerdo con esto, estamos todos de acuerdo. Quisiéramos tener certidumbres, sí, todos queremos. Yo digo, ¿qué podemos proyectar? Imagínense ustedes que somos jóvenes, nosotros que somos más viejos, yo que tengo el problema del calendario, ustedes no porque son jóvenes, pero no vemos la hora de Sucede que eso nos da tranquilidad, ¿no? Exactamente. Muy bien, Fernanda. Porque eso, ¿qué nos permite? Poder ir planificando. Planificar, proyectar. Porque las personas que no pueden planificar y proyectar, eso es lo que a nosotros nos tiene mal en la vida hoy. La pandemia nos pone mal por eso, pues no podemos proyectar y planificar, pues lo planificamos hoy, mañana no lo podemos hacer. En 2 semanas, cuando veamos Peter Drucker, que es la sociedad capitalista, él va a decir, vamos a retomar igual, ¿no? Él va a decir que lo importante no es planificar el futuro, es planificar el futuro con las decisiones actuales. Exactamente. Por eso es que Durkheim también hablaba de prever para obrar. Claro, Comte. Comte, perdón. Te me equivocaste, muchacho. Comte. Claro. Pero Comte prever para obrar. Saber para prever para obrar. O sea, todo este tema, este concepto, miren, muy interesante que está diciendo Matías, el concepto preventivo, es lo que nos decían recién de la ley Micaela. Justamente, que la ley Micaela es una ley preventiva, no punitiva. ¿Por qué preventiva? Porque yo tengo que trabajar con las cosas previamente para no caer en, diríamos, en cosas punitivas que ya no nos sirven, ¿me entienden? Lo sancionatorio por sí no nos sirve. Y entonces aquí sí tenemos el concepto, como decían ustedes, de plusvalía. El plus. ¿Quién no quiere cobrar un plus? Díganme, ¿ustedes no quieren cobrar un plus? Entonces ahí tenemos el plus. Y él habla de plusvalía relativa y plusvalía absoluta. ¿Por qué? Porque esto lo maneja él desde el punto de vista del empresario. Es el dinero, por eso muchos hablan, ay, que esta palabra es una mala, no, es cierto, los empresarios se quedan con un porcentaje que no le dan al obrero, y eso que no es retribuido al obrero es lo que es la ganancia, y esa ganancia a veces ustedes saben que en algunos casos es sumamente onerosa, y no es retribuida. Por eso se hablaban de modelos de autogestión en empresas. Ejemplo, cooperativas. Las cooperativas serían un ejemplo de dividir esas ganancias de alguna forma, ¿se entiende? Pero bueno, y por último, vamos a mirar el concepto. Hay un tema, porque Marx no solamente fue economista, Marx tuvo una mirada filosófica brillante. Me van a decir, esta Ethel es re marxista. A mí Marx es apasionante leer, es muy difícil leerlo, está claro, ¿eh? Si ustedes vieran cómo son los títulos que tiene, pero hay algo importante que dice Marx sobre las personas, y que él dice que el hombre es perfectible, y que el hombre tiene facultades latentes y potenciales ilimitadas, y que el hombre, en relación con otros hombres, es el mejor modelo para poder seguir avanzando y desarrollando la sociedad. Por eso a mí me parece tan interesante la mirada de Marx, porque hay una mirada de hombre que puede superarse. ¿Qué es lo que nos falta hoy? El hombre es perfectible. No somos perfectos, pero la posibilidad de cada día ser mejores. Pero mejores en todo lo que hacemos, pero no solamente mejor por ser el mejor alumno, no. El hombre que se supera, el hombre que aprende, el hombre que está ansioso de lo nuevo, porque las cosas cambian y cambian para bien. Y el concepto que él toma metodológicamente es el concepto, ustedes habrán escuchado, la dialéctica. En muchos lugares han dicho, bueno, ¿y qué es el modelo dialéctico? El modelo dialéctico se compone de una tesis, una tesis, yo digo, esto es blanco. La antítesis es negar todo lo que está para luego llegar a una síntesis superadora. Esto es por qué es importante, como cuando uno dice, ¿por qué es tan interesante? Sí, somos dialécticos nosotros con Horacio, Matías. ¿Por qué? Porque nosotros no nos quedamos con lo que vemos, nos dicen esto. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Cuando uno empieza a develar todo lo que consideramos que quizás no es, uno se da cuenta que las cosas no son como se presentan. Entonces, entre lo que está y lo que uno indaga en sociología, se produce ese cruce y esa síntesis que es la síntesis superadora. Por eso yo siempre digo que lo mejor es el modelo dialéctico. Yo no, vieron que me dicen, acá llueve, y yo me quedo con que llueve, pero no está lloviendo. No, voy a ver que llueve, por qué llueve, dónde va a llover y por qué.
no me quedo con lo que me dijeron. ¿Vieron el tema de lo que queremos decir de los corredores de pasillo? Se dice tal cosa. No, yo no me quedo con eso. Voy a indagar, a ver por qué es. Esta es la tarea de la sociología. Indagar, mirar y no quedarme con lo primero que me dijeron. Entonces, eso me va a permitir llegar a una síntesis superadora. Yo por eso digo que lo mejor que hay es la, yo digo a veces en chiste, la triada satánica en chiste, lo digo, pero ¿por qué? Porque es el hombre en relación con otros hombres y esa sociedad produce justamente este concepto de dialéctico, de cambio, porque es el hombre con otros hombres. Y después hay un tema, en la relación dialéctica, ¿por qué es dialéctico? Porque justamente implica que hay una mirada crítica. O sea, a mí me dijeron, esta sociedad es así, esto es de esta manera. Y bueno, yo lo voy a pensar si es así, voy a inclusive utilizar datos, hacer una mirada inteligente, preguntar, indagar, que es la tarea justamente de la investigación, para luego llegar a una síntesis. Entonces, por eso es el famoso modelo dialéctico en lo que se llama justamente en sociología, y como utilización y como forma, ¿no es cierto? Es el hombre en relación con otros hombres y con la sociedad. Y recién hablábamos de la plusvalía y lo vamos a relacionar con otro ejemplo, pero lo que está diciendo la profesora ahora también tiene que ver con lo que decimos siempre en clase. El sujeto tiene la mirada que de los medios de comunicación, por ejemplo, pero la otra mirada que nosotros invitamos a construir es la que pasa en el barrio. Entonces ahí van a tener una mirada, cuando junten las dos, van a poder tener una mirada superadora. Y esa mirada superadora, como dice Matías, tiene que ver con lo que pasa, esa mirada de totalidad. No solamente lo que me pasa a mí, sino lo que le pasa al otro en función de sus necesidades y su contexto, que es fundamental tener en cuenta esto. El contexto donde suceden las cosas, donde pasa, porque no es lo mismo hablar, vamos a suponer, el desarrollo y las características de una sociedad, como por ejemplo vamos a hablarla del partido de Merlo, que si me voy a Capital. O si inclusive, si me voy, por ejemplo, a Morón. Las cosas cambian, y acá algo Matías pone como último, y teoría del derrame. ¿Por qué hablamos de la teoría del derrame? Porque ustedes vieron que hay dos miradas. Yo espero que la teoría del derrame quiere decir poder distribuir la riqueza. ¿Vieron? Es un tema tan interesante. ¿Y cuál es la concepción? Distribuir la riqueza de arriba hacia abajo, porque voy a esperar que las copas de champán rebalsen en esa copa de arriba, o voy a hacer esa distribución desde la base, y para que luego llegue arriba, porque los de arriba ya tienen, ¿me entienden? Entonces es una mirada totalmente distinta. Exactamente. Una de las grandes críticas de esta teoría fue alguien que lamentablemente ya no está con nosotros, una socióloga que nos visitó, que fue sí. Alcira Gúmero. Alcira Gúmero, que vino a la universidad hace 2 años. Y ella planteaba desde este sentido, ¿no? Una redistribución justa de la riqueza, que acá se combinan los 4 niveles de concepto de clase. Exactamente, esa distribución de riqueza que Matías lo simbolizó con un círculo que está bárbaro. ¿Por qué? Porque todo ese círculo es retroalimentación. El modo de producción está dentro de uno, permite una organización de una determinada estructura social, que está dada esa estructura social y permite una determinada situación social en una coyuntura concreta. Así que todo este elemento, todo esto es circular. Y por eso va a permitir en algún momento llegar justamente a lo que llamamos la verdadera distribución de riqueza, que ojalá que derrame y nos llegue a todos, ¿no es cierto? Que todos le estaremos esperando, los que trabajamos, los que están estudiando y aquellos que están proyectando estudiar, a todo el mundo y a toda esta sociedad que necesita, por ejemplo, trabajo. Derramar también es dar trabajo. El derrame no es solamente que me den, el derrame es todo lo que yo puedo conseguir con los proyectos, en ese sentido. Es un mundo de posibilidades necesitamos, y un mundo donde podamos insertarnos todos, ¿no es cierto? Ustedes están estudiando, muchos de ustedes, me gustaría saber en cada uno de ustedes en qué trabaja, qué hacen, que más o menos, y muchos lo estarán estudiando para poder acceder a otros, con otros proyectos, porque se les exige el trabajo, porque les interesa. Todas estas cuestiones son fundamentales en la sociedad que vivimos. Así que bueno, esto es todo para pensarlo. Yo le había comentado a la profesora el caso de, creo que era tuyo, Gonzalo, ¿no? Del tema de
las dos miradas de la educación, la tradicional y la educación a distancia, ¿no? Buenas, profe, ¿qué tal? Un gusto conocerlo, no la conocía. Con Mati ya hemos tenido algún cruce en la universidad. Es fundamental. Yo soy la Sí. dinosaurio, ¿viste? Sí, fundamentalmente todo esto que estuvimos viendo hoy es interesantísimo, sobre todo el punto de vista de la tesis y la antítesis y la dialéctica para el análisis, porque yo creo que la educación a distancia y todo lo que implicó la pandemia para la virtualidad y para la educación favoreció muchísimo la educación en un montón de sectores que no podían, porque simplemente no podían dejar de ir a trabajar para dedicarse a estudiar. Gente que estaba muy lejos de la educación pública y gratuita por tiempo, por distancia, como por ejemplo yo, que trabajo a 2 horas de transporte público de mi casa, y de no ser por la pandemia no hubiese llegado hasta el segundo año de la carrera de la licenciatura. Muy bien. Y veo este crecimiento exponencial en las matrículas los últimos 2 cuatrimestres, en los que la virtualidad le permitió a cualquier persona que tenía un dispositivo electrónico conectarse y anotarse en la universidad. Y me parece que es un cambio importante que requiere de un análisis. Y es justamente el tema que voy a tocar, vamos a tocar con el grupo en el trabajo. Muy bien. Muy bien, bueno, muy bien, Gonzalo. Así que esperemos que sea un trabajo sumamente productivo para todos. Así que bueno. Bien, como relación con contratos sociales. Sí, podrían relacionarlo, por ejemplo, con los nuevos contratos sociales, cómo se van generando, ¿no es cierto? Cómo, inclusive, cómo tiene que ver esto con las cuestiones de hábitos, cambios de currícula, ¿no es cierto? Bueno, ustedes quizás pueden tomar varios temas de los que estamos viendo cuando vean lo de Peter Drucker, cómo van construyendo en lo que vieron en la primera unidad esas nuevas formas de socialización que existen y que son tan necesarias, ¿no es cierto? O sea que si ustedes comparan, y como vos muy bien decís, esta pandemia que llevó a nuevos aprendizajes en toda esta cuestión y que abrió para en algunos casos oportunidades, ¿no es cierto?, para poder estudiar. Así que bien, Gonzalo. Sí, tal cual. Voy a tratar, ahora de esta clase me llevó muchísimo, en las clases anteriores como que todavía no podía encontrarme el camino para escribir un poco, pero de esta clase con la anomia, con las estructuras y con muchas cosas de las que me estoy anotando, creo que me llevo muchísimo para empezar a trabajar y a escribir. Nos alegramos mucho que lo hayan disfrutado, por lo menos, a pesar de esta virtualidad. Ya vamos a encontrarnos y vamos a vernos. Así que bueno, que todo lo que se puedan llevar, mejor. Uno tiene que ir absorbiendo todo lo que puede en este contexto, ¿sí? Así que bueno, que estén muy bien a todos, ¿eh? Mati, me pasa tu correo, por favor, me dice. Ahí está. Bueno, profe, después puede decir. ¿Alguna duda más antes de finalizar la clase? Profe, después puede decir. Las miradas de Marx socialista. No entiendo la pregunta, Dayana. A ver qué quiere decir, Dayana. Después puede decir. Por la mirada socialista, porque, a ver, creo que tiene que ver, Dayana lo que dice es por qué hablan del socialismo, porque comunismo justamente es que por qué es un ideal, porque no se llegó a cumplir, porque lo que hablaba Marx en su teoría era que el proletariado tomara justamente el poder y los medios de producción. Entonces eso es la mirada socialista y comunista. Porque justamente iba a ser el sector proletario que iba a tomar los medios de producción, digamos, iba a tomar la empresa, pero no, por eso es un tema que quedó en suspenso, ¿se entiende? No fue algo justamente que se concretó. Por eso se dice que es utópico. ¿Por qué es utópico? Porque eso que propuso Marx no se pudo llegar a concretar. ¿Está? ¿Sí? Ahí veo a Carmen, veo algunas caras. ¿Alguna duda más, chicos? ¿Alguna duda? No, gracias. Perfecto. No, por favor, le mando un cariño grande. Y entre hoy a la noche y mañana estamos subiendo la clase y el PowerPoint. Muchas gracias, muy buena la clase. Muy buena clase, gracias. Muchas gracias, profe. Me pone muy contenta que les haya gustado. Muy buena jornada y bueno. Buena jornada, cuídense, sigan cuidándose mucho, no se olviden, porque queremos verlos a todos bien y sanos.